estas canteras o minas a cielo abierto que se dan en concesión para la generación de materiales de construcción y que una vez que ha terminado la explotación o el ciclo productivo de ese espacio, hay que regenerarlo. Bueno, idealmente, ¿no? Hay que regenerarlo, pero hay unos sitios que son muy profundos y en este primer banco que estamos trabajando, la intención es crear taludes para hacer un espacio más agradable, porque no se puede rellenar todo de biochar, está combinado con otros materiales, pero la intención es regenerar ese espacio para que sea un parque. Hay otro espacio dentro de ese mismo banco de materiales que va a ser regenerado para reforestación. Entonces, en ese espacio se puede utilizar. El biochar también se puede utilizar para espacios urbanos, para la regeneración de espacios urbanos. Bienvenidos a Neto Positivo. Un podcast donde hablamos con personas de distintas profesiones y nacionalidades sobre temas de actualidad relacionados con el medio ambiente. Acompáñanos. Hola, mi nombre es Juana Manuela y esto es Neto Positivo. Hoy nos acompaña desde Ciudad de México Luisa Marín y va a conversar con Sebastián Moncada y conmigo. Vamos a hablar nuevamente sobre biochar. Ese será el tema de nuestro episodio y estoy muy emocionada porque, bueno, cada vez aprendemos más sobre ese tema y cada vez nos ilusionamos más con encontrar soluciones a los problemas que afectan al medio ambiente. ¿Cómo estás, Luisa? ¿Cómo estás, Sebas? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Sebas, Juana, mucho gusto. Y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes y con toda la audiencia que les escucha qué es el biochar, cuáles son sus beneficios y el proyecto que estamos implementando en México. Bienvenida Luisa, gracias Juana, muy emocionado de poder hacer este nuevo episodio. En episodios anteriores hablamos sobre el biochar, sobre su origen, hablamos de su interesante origen en las tierras amazónicas, también hablamos de su uso en la agricultura. Todos esos episodios los van a poder encontrar en su plataforma de podcast favorita, pero hoy vamos a enfocarnos en el tema de negocios basados en biochar. Vamos a hablar sobre el mercado, cuál es el tamaño del mercado y, muy importante, cómo se estructura un proyecto de este tipo, cuáles son sus retos, cuáles son sus beneficios y demás. Entonces, para ello, pues tenemos a Luisa Marín. Ella es directora de General Biochar Systems. General Biochar Systems, o GBS, inauguró en mayo pasado una planta de biochar en la ciudad de Irapuato, estado de Guanajuato, en México. Luisa también es cofundadora del Instituto Latinoamericano de Biochar. Y bueno, ese es el tema que vamos a hablar hoy. Nos vamos a centrar mucho en este proyecto de la planta en el cual invirtieron unos 60 millones de pesos mexicanos, que son alrededor de unos 3,5 millones de dólares. Entonces es un proyecto de una envergadura interesante para que podamos hablar del tema. Bueno, con eso, Luisa, bienvenida de nuevo. Me gustaría empezar preguntándote un poco, que nos cuentes un poco sobre ti, sobre tu trayectoria profesional, cómo llegaste al mundo del biochar. Pues ya les cuento un poco de mí. En los últimos más o menos como 20 años he trabajado en proyectos de desarrollo, especialmente financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID por sus siglas, lo cual me llevó a trabajar en organizaciones de la sociedad civil internacionales como The Nature Conservancy y Conservación Internacional, donde tuve la oportunidad de aprender diferentes temas de conservación, válgase un poco la redundancia, por los nombres de las organizaciones, y fue despertando poco a poco, se fue haciendo un surco en mi cerebro sobre la importancia del cuidado del medio ambiente. Pero hasta ahí llegaba mi rol, porque era un poco más administrativo, era la gestión de los fondos que nos daban estos donantes. Y entonces yo nada más escuchaba e iba acumulando esta información. Son estos, estos proyectos implementados por estas organizaciones están enfocados al
desarrollo de comunidades indígenas y locales en México, donde puede haber una asistencia técnica que con una cantidad pequeña de dinero realmente pueda transformar la vida de las personas de esa comunidad. Entonces, era muy interesante para mí ver cómo llegaba dinero, cómo se mezclaba el medio ambiente, cómo se combinaba el trabajo con las personas de la comunidad y la diferencia que se podía hacer, ¿no? Con este trabajo. Hay proyectos que desafortunadamente no tienen una continuidad y la comunidad no puede, o sea, no puede seguir implementándolo, pero hay otros que se quedan muy institucionalizados, que quedan dentro, y la diferencia también radica en cómo se educa a la comunidad, o sea, cómo se les ilustra los beneficios que tiene para ellos, más allá del interés de un desarrollo internacional, cuál es el beneficio local para ese desarrollo, y allí es donde creo que realmente se quedan. Entonces, en esta transición, conocí de los bonos, o sea, de los créditos de carbono, que antes eran los bonos de carbono, fueron transitando y hoy son los créditos de carbono o certificados de carbono. Y tuve la oportunidad de hacer la transición a este proyecto de desarrollo ahora de soluciones ambientales. Y allí es donde conocí el biochar, donde empecé a conocer de toda la complejidad, porque realmente es muy complejo el mundo de los créditos de carbono en términos de metodología, de registros, de transparencias. Todos hemos escuchado así las buenas y las malas noticias, ¿no? Que sucede en torno al mundo de los créditos de carbono, pero también tiene unas grandes oportunidades de hacer cambios desde lo local con un impacto pues global, ¿no? Empecemos por recordarle a la audiencia qué es el biochar. Ya hemos hablado de este tema, como decíamos al comienzo, pero quizá lleguen nuevos oyentes a Neto Positivo y es importante que todos tengan claro de qué estamos hablando. Entonces, ¿qué es el biochar y cómo se produce el biochar? Okay. Mira, el biochar es un carbón vegetal que se produce a través del uso de biomasa residual. ¿Y qué es una biomasa residual? Son los residuos, los restos, los desechos de materia orgánica que no tienen un uso, que no tienen una comercialización o no tienen un mercado y que generalmente o se queman en el campo o se queman porque se acumulan demasiado y estorban, ya no hay lugar para moverlos, o se van pudriendo y liberan metano. Cualquiera de las dos alternativas, el destino actual que tienen esas biomasas residuales, no están contribuyendo para un mejor medio ambiente en términos climáticos, en términos de la atmósfera, pero tampoco para las comunidades. El biochar toma esas biomasas residuales, se suma al proceso que ya hizo la naturaleza de capturar el dióxido de carbono y se produce en un proceso que se llama pirólisis, que es un horno que alcanza altas temperaturas en ausencia de oxígeno y lo que hace es mineralizar esa biomasa y ese dióxido de carbono, que la naturaleza ya hizo ese trabajo y que está allí, lo captura, lo estabiliza y lo deja en este pequeño carbón que una de sus grandes como digamos, bondades que tiene es una alta porosidad y entonces en esa alta porosidad es donde se utiliza, por ejemplo, para fines agrícolas como un mejorador de suelos con esa capacidad de retención del agua y de los nutrientes. ¿Qué otros usos puede tener el biochar? ¿Cuáles son los usos potenciales del biochar? Actualmente el uso de la agricultura es el más, digamos, familiarizado o conocido. Se está utilizando mucho también la filtración de aguas residuales o de lluvias. ¿Para qué? Porque es una esponja, pero también es como un escudo que retiene, o sea, que defiende, o sea, haz de cuenta, pasa el agua y allí se quedan los contaminantes, ¿no? Entonces ayuda a filtrar esas aguas, lo que en Estados Unidos, bueno, en el idioma inglés le llaman el stormwater, que son las aguas de la lluvia. Se está utilizando mucho ahorita en la industria de la construcción. En la industria de la construcción se está utilizando para producir, o sea, para mezclar con el asfalto, para mezclar con el concreto y como un aditivo para la generación o la fabricación del cemento. Esto, o sea, no sé si ustedes saben, pero el cemento es el segundo más elemento utilizado después del agua. Entonces, imagínate el impacto que tiene en la descarbonización de la industria cementera si le pudieran poner 1, 2 o 3% de biochar en vez de utilizar
el clinker que utilizan o alguna otro tipo de, ¿cómo se llama?, de materia prima que tiene una alta huella de carbono. Y de allí, bueno, hay filtros de carbono activado, que es otro, o sea, se puede activar, se puede utilizar para la industria de la belleza, para la industria farmacéutica. Realmente es muy, muy versátil el biochar ya en términos, una vez que existe como producto, los usos que se le pueden dar. Genial, hablemos un poquito sobre el tamaño del mercado del biochar hoy y qué expectativas de crecimiento tiene esta industria. Oh, ese es un punto de debate y depende de dónde lo preguntes y en qué geografía lo preguntes. Hoy en día, el mercado del biochar existe en crecimiento, está potencialmente en crecimiento. Como tal, el mercado para el biochar físico es difícil a gran escala y te voy a decir la razón, por la producción del mismo biochar, ¿no? O sea, estas industrias, la agricultura y el cemento, consumen grandes cantidades o pueden consumir grandes cantidades de biochar. El problema es el abastecimiento de ese biochar, ¿no? ¿Por qué? Porque para producir biochar se necesitan grandes cantidades de la biomasa residual. Producir biochar a gran escala, una escala industrial como lo estamos haciendo nosotros, para poder cumplir las demandas de este mercado. Es ahorita, es como un perrito correteándose la cola en este momento, ¿no? O sea, ¿qué viene primero? Hay proyectos de gran envergadura, por ejemplo, en los Emiratos Árabes, plantar 70,000 árboles en el desierto, donde el uso del biochar ayudaría mucho para la retención del agua, porque imagínate, en un suelo arenoso el agua se va, ¿no? Entonces, retiene. Y entonces la pregunta es, ¿quién va a hacer esos, o sea, quién va a producir la cantidad de biochar necesaria para ese proyecto o para la industria? Entonces, el mercado es potencialmente muy grande, está creciendo porque en Estados Unidos el gobierno, digamos como el equivalente del Ministerio de Agricultura, ahorita está dando incentivos, está dando subvenciones a los agricultores para que incluyan el biochar en sus prácticas agrícolas. Entonces, eso detona que se necesite fabricar más biochar y eso detona que se necesite más financiamiento para ponerlo. Entonces, el mercado está creciendo, desafortunadamente no a la velocidad de la demanda está creciendo más rápido que la oferta, ¿no? Entonces, allí es donde se tiene uno, o sea, donde está la oportunidad de negocio en el biochar y es por eso que yo cuando hablo del biochar me refiero como a la industria del biochar, ¿no? Claro, y me imagino que el otro detonante también es los créditos de carbono, o sea, el uso del biochar para capturar CO2 y emitir créditos de carbono. ¿Es así? Exacto. Y ese es, digamos, como uno de los elementos que puede hacer que la industria crezca más rápido en términos del financiamiento verde. ¿Por qué? Porque en la medida que se obtenga el financiamiento a través de la venta de los créditos de carbono generados por el biochar, o sea, más oportunidades, no digo más fácil porque no es fácil, pero más oportunidades de escalar la industria, ¿no? De crecer en el desarrollo a un nivel industrial para la escala de carbono, porque desafortunadamente los productores que son pequeños de biochar, o sea, pequeños de biochar, ahorita hay una nueva metodología que les permite acceder a créditos de carbono, pero pues es muy complejo. O sea, mientras más produces, mientras más biochar produces, más créditos de carbono generas y entonces, digamos, ese movimiento de dinero es lo que permite la escala. Vale. Al principio hablábamos en la introducción que la empresa para la cual trabaja, General Biochar Systems, abrió una nueva planta en Irapuato, un nuevo proyecto de biochar, digamos, a escala industrial. Cuéntanos un poquito sobre ese proyecto, eh, digamos, cuál es su escala de producción, cuáles son los objetivos de este proyecto. Pues mira, el objetivo del proyecto es instalar una solución tecnológica eh, local para un problema también muy localizado que tiene el estado de Guanajuato y que, bueno, en otros estados, pero especialmente en Guanajuato. Nosotros tenemos en una alianza estratégica
con la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Guanajuato y el Distrito de Riego 011, que agrupa como 23,000 productores del Estado de Guanajuato, que son pues tienen como 110,000 hectáreas bajo, o sea, agrupadas dentro de esos 23,000 agricultores. Entonces, el principal objetivo del Ministerio o de la Secretaría del Medio Ambiente es evitar o reducir las quemas de los residuos agrícolas. ¿Quiénes lo generan? Pues el Distrito 011, no solamente ellos, pero tienen esta cantidad de agremiados lo suficientemente fuerte y nosotros tenemos la solución tecnológica. Es por eso que llegamos al estado de Guanajuato, porque tenemos esta alianza estratégica con ellos. Esta primera planta para nosotros, o sea, como General Biochar Systems, nuestra primera planta es demostrativa a una escala comercial. ¿Qué significa esto? Que tenemos reactores, pero, o sea, no reactores chiquitos, o sea, son reactores que cada una de las líneas de producción que tenemos procesa hasta 20,000 toneladas de biomasa seca al año, lo que significa más o menos en un rendimiento de 30% que da la biomasa contra la generación del biochar. Estamos hablando que son por línea de producción aproximadamente entre 5 y 6,000 toneladas de biochar al año, ¿no? Lo que en este momento no alcanzamos todavía ese nivel de producción porque seguimos en nuestras pruebas, estamos terminando, pero cuando termine el 2024, nuestra estimación o nuestro objetivo es tener producidas 18,000 toneladas de biochar al año, y el reto también pues es tener toda esa biomasa residual disponible, haber hecho estos acuerdos con los diferentes productores para poder lograr ese cambio o ese impacto en lo local, que imagínate lo que vamos a poder retirar de carbono de la atmósfera y los bancos de carbono que vamos a crear allí. ¿Cuáles son las materias primas que utilizan? ¿De dónde provienen esas materias primas? Las principales materias primas ahorita que estamos trabajando es el rastrojo de maíz y es el residuo. No sé si ustedes a la audiencia sepan, pero por cada tonelada de maíz que se cosecha, hay una tonelada de residuos. Los residuos es 1 a 1 por lo que se produce. Entonces, y tomando en cuenta que más o menos el rendimiento de toneladas de maíz por una hectárea puede llegar hasta 12, entonces salen 12 toneladas de maíz y 12 toneladas de rastrojo, ¿no? De residuos. Si bien hay un mercado para parte de ese rastrojo, porque se transforma para alimento para ganado, se produce tanto que no se alcanza a comercializar todo. Y allí es donde vienen esas quemas, que no quiero decir que sea una práctica extendida, porque realmente digamos, la agricultura regenerativa, las prácticas se han modificado y han cambiado. Sin embargo, a veces los agricultores tienen entre que cosechan y empezar a preparar la tierra para la nueva siembra un periodo de 30 días. Y entonces tú GBS o GBS, ¿vas a venir a sacar mis residuos? Está bien, sácalos, pero tienes 30 días. O tú, señor, que vas a comercializar el alimento para el ganado, sácalo, tienes 30 días. Si nadie llega en esos 30 días, ellos van a quemarlo porque tienen que sacarlo. Y sabes que mover el rastrojo requiere también de un proceso, pues no, si no industrial, sí laborioso, porque se requieren de 3 diferentes tractores y de 3 diferentes procesos para hacer las pacas, para juntar el rastrojo y sacarlo empacado para que tenga un manejo, digamos, logístico más fácil, ¿no? De poderlo transportar y de movilizar. Entonces, ahorita estamos trabajando con maíz y esa es nuestra principal materia prima. Es Bueno, muy interesante todo lo que ocurre en el mundo de la agricultura, porque uno relaciona siempre, pues, o no se imagina como, por ejemplo, la cantidad de residuos que puede dejar un cultivo, ni tampoco la cantidad de cosas que se pueden hacer con esos residuos, como son, no sé, está dentro del orgánico, digamos, entonces uno no tiene esta idea, pues siempre relaciona como la contaminación o el daño al medio ambiente con lo que es más industrial o más químico, pero digamos que también en el mundo del agro hay un montón de problemas que se pueden volver oportunidades y soluciones si se utilizan todos esos elementos pues de manera adecuada.
Entonces, siempre me parece muy interesante como imaginarme además ese mundo tan ajeno del campo, pues que es tan ajeno para los que vivimos en las ciudades y me parece muy importante que pensemos pues en las oportunidades que hay en ese mundo. Pero Sí, entonces, ¿cierto? no, Eh, totalmente. Nada más, ahí si me permites, sí. cuando hablas de los retos de lo que el campo y la agricultura significa, en términos globales, la agricultura genera el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ujú, sí. Entonces, la oportunidad de contribuir ahí a hacer una reversión a nivel global, o sea, potencialmente es muy grande, ¿no? Con algunos pequeños cambios que se pudieran incorporar. Me gustaría, Luisa, como que hiciéramos un zoom y pudieras detallar un poquito cuál es ese proceso de producción del biochar, como ese paso a paso y qué tecnologías se requieren en ese proceso de producción. Claro que sí. Mira, el origen, en el caso de nosotros, voy a hablar específicamente de nuestro proceso de producción, es tomar la biomasa residual de la puerta digamos, del agricultor, del campo, una vez procesada, hecha la paca, se lleva a nuestra fábrica y en la fábrica, pues tenemos nuestros inventarios, ¿no? Entran los lotes de producción, entra la materia prima, entran los lotes de producción. El primer proceso es tomar una paca o las pacas, desarmarlas dentro de un triturador, entran a un secador, aunque la materia prima ya viene con una humedad relativamente baja, pasa dentro del secador que tiene aire caliente, si no hay necesidad de secarlo, nada más con el aire caliente, y de allí se conecta al reactor o a este pirolizador, donde ya previamente tuvo un proceso de precalentamiento. Aquí es muy interesante porque el sistema del pirolizador, cuando arranca, por eso la producción, nosotros o las personas las empresas que hacen biochar a gran escala, la intención es que arranque una vez, o sea, se precaliente el horno con gas LP o con gas natural, y una vez que alcanza el precalentamiento, entra la materia prima y del biochar, o sea, cuando entra la biomasa, hay tres productos o tres subproductos. Es el biochar, el gas sintético o gas de síntesis y el biooil, en diferentes proporciones, ¿no? Regularmente es 30 y 30 y 30. Pero aquí lo interesante es que con el mismo gas de síntesis que se produce por el proceso de pirólisis, el sistema se hace autosuficiente, que es decir, empieza a procesarse la materia prima, sale el gas de síntesis, se regresa al pirolizador y así se está reciclando ese calor, ese gas de síntesis, y entonces el sistema se vuelve autosuficiente. No hay necesidad de seguir utilizando un combustible fósil u otro tipo de combustible para arrancar el sistema, porque con el mismo proceso de combustión se mantiene. Y una vez que sale el biochar, que toma aproximadamente de que entra o sea, de que entra la materia prima en crudo a que sale el biochar, aproximadamente como unos 40 minutos en que pasa todo ese proceso, sale el biochar, se empaca, puede ser, dependiendo del uso, puede ponerse en una góndola para llevarlo ¿cómo se llama? Un banco de materiales en el que estamos trabajando, o se ponen super sacos para llevarlo a algún campo agrícola que también lo estén utilizando. Dependiendo del uso final, es más o menos también cómo se hace el empacado. Y es muy importante y algo que es muy curioso que el biochar, pues como yo creo con casi todas las industrias, dependiendo el uso que se le vaya a dar, es como se fabrica, ¿no? O sea, el proceso de producción, tamaño de partícula, etcétera. Hablemos un poquito más de eso. Entonces, digamos, en este proyecto específico, ¿cuál es la destinación de ese biochar? O sea, o cuáles son las cualidades que va a tener ese biochar y no sé si puede producir diferentes cualidades o simplemente es como siempre el mismo tipo de calidad la que van a producir y cómo lo determinan. Pues lo determinan porque hay unos clientes que están demandando este tipo de biochar o cómo lo determinan. Como dicen, todo lo que acabas de mencionar, ¿no? O sea, el uso final, o sea, el tamaño de la partícula o cómo se fabrica el biochar o se produce el biochar va a determinar el uso final que tiene. Cuando es para uso agrícola, hay instituciones
en el mundo que que ya han fijado estándares de calidad y de producción para el biochar. O sea, nosotros nos adherimos a esos estándares porque no, o sea, estamos dentro de una metodología para generar créditos de carbono. Entonces, nosotros tenemos que seguir esos estándares que tienen diferentes, digamos, parámetros para cumplir. Uno de ellos es verificar la cantidad de metales pesados que pudiera existir dentro de la materia prima. ¿Por qué? Para asegurarte que cuando lo pones en el piso, o sea, lo regresas al suelo, porque se utiliza para la agricultura, o sea, haya un principio de inocuidad, ¿no? No vayas a contaminar lo que vas a sembrar. Se puede utilizar a lo mejor también la relación hidrógeno-carbono, el pH de la materia prima con el que se está poniendo, también tiene una relación, cuando es para la agricultura, también tienes que verificar eso. ¿Qué tipo de suelo lo vas a poner? ¿Qué pH tiene el suelo? ¿Cuáles son las condiciones? Y entonces, ¿qué tipo de biochar? ¿Y qué determina eso? El origen, la biomasa, porque un rastrojo de maíz es diferente a un rastrojo de fibra de coco a un rastrojo de cáscara de pistache, ¿no? Por ejemplo, un rastrojo de fibra un biochar de fibra de coco, su salinidad es más alta de manera natural, porque así es, entonces tiene un intercambio de electricidad mucho más rápido, que no es tan bueno para la agricultura. Entonces, ese biochar se recomienda más para usos industriales o para hacer carbón activado para filtros, ¿no? Para filtros de aire o para filtros de agua. Entonces, allí es donde se determina el uso que se le va a dar y el tamaño de la partícula. Para el cemento, pues puede ir no de tan alta calidad, por así decirlo, el biochar, pero sí con las características físicas que requiere esa industria. Ujú. Vale, entonces, resumiendo un poquito, a ver, ahorita nos diste un montón de cifras, yo voy a intentar resumirlas. Ajá. Digamos que de 20.000 toneladas de biomasa van a surgir unas 6.000 toneladas de biochar, van a producir unas 6.000 toneladas de biochar. Esto va a provenir principalmente de maíz, ¿cierto? Biomasa de maíz. Y luego este biochar va a tener un destino agrícola, ¿sí? Hay otros destinos, de pronto otros mercados, otros clientes que va a tener este biochar. Sí, en el caso de nosotros estamos trabajando nuevamente con el gobierno del estado de Guanajuato para la rehabilitación o regeneración de un banco de materiales. No sé si en Colombia o en otros lugares es el mismo nombre, pero son estas canteras o minas a cielo abierto que se dan en concesión para la generación de materiales de construcción, y que una vez que ha terminado la explotación o el ciclo productivo de ese espacio, hay que regenerarlo. Bueno, idealmente, ¿no? Hay que regenerarlo, pero hay unos sitios que son muy profundos, y en este primer banco que estamos trabajando, la intención es crear taludes para hacer un espacio más agradable, porque no se puede rellenar todo de biochar, está combinado con otros materiales, pero la intención es regenerar ese espacio para que sea un parque. Hay otro espacio dentro de ese mismo banco de materiales que va a ser regenerado para reforestación. Entonces, en ese espacio se puede utilizar. El biochar también se puede utilizar para espacios urbanos, para la regeneración de espacios urbanos. Tenemos un proyecto con un parque industrial que se llama Puerto Interior en Guanajuato, donde quieren empezar en un piloto para ponerlo en algunas de las áreas verdes para la regeneración de esos espacios. Entonces, y pues para la industria del cemento, ¿no? Que también es como uno de los grandes incentivos, poder trabajar con la industria del cemento para pues ganar, ¿no? Ujú, qué bien, digamos, en Colombia tenemos este gran problema de que la minería deja, sí, espacios muy erosionados. Entonces, creo que es muy interesante esa aplicación. Luisa, ¿cómo están pensando medir y monitorear el impacto ambiental del proyecto? Pues mira, por la misma metodología con la que estamos llevando para la generación de los créditos de carbono, en este momento ya hay 3 metodologías en el mercado, bueno, 4, y nosotros vamos con una que se llama Puro Air, que es un registro, así se llaman los que generan los créditos de carbono, las metodologías, que está en Finlandia. Pero independientemente de cuál sea,
todas las metodologías para la generación de biochar son neto cero. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las emisiones que se generen para producir biochar, de la cuna a la tumba, tienen que ser medidas, ¿no? Tienen que ser cuantificadas, y cuando llega el momento de que yo hago mis 6.000 toneladas de biochar, yo le tengo que restar esas emisiones, ¿no? Que genere para poner el proyecto. Entonces, hay un proceso que se llama MRV, que es monitoreo, reporte y verificación, a través del cual, ya que es un proceso productivo, se determina cómo vas a hacer ese monitoreo, ese reporte y esa verificación de esas emisiones que se están generando, del impacto que estás generando. Y previo a eso hay un análisis que se llama análisis de ciclo de vida, que se determina, ahora sí que de la cuna a la tumba, de dónde viene. O sea, tienes que determinar y verificar y tener la evidencia que es una biomasa residual, de cuál es el radio a través cuál es la distancia con la que se desplazó, cuáles son el tipo de transporte que utilizó, el tipo de combustible que utilizó, las máquinas que estamos utilizando. Todo eso se contabiliza y hay un proceso de una auditoría externa por parte del registro. Entonces, no es solamente lo que nosotros decimos y documentamos, sino que viene un tercero y verifica que realmente lo que dijimos que estamos haciendo, lo estamos haciendo, que lo estamos documentando, y puede ser y dependiendo también, como cualquier auditoría, mientras mejor está documentado tu proceso, menos profundo llega el auditor, ¿no? O sea, pero el auditor puede llegar y preguntarle ¿cómo se llama?, al agricultor, y decir, ¿es cierto que usted le está donando su biomasa o se le está vendiendo? Porque todo eso es a través, no sé, lo documentas a través de un contrato. Pero si él empieza a dudar de tu actividad, él puede ir y verificar, y también puede ir con el señor del cemento o con el señor de la agricultura y decirle, ¿es cierto que usted le vino a dejar esto? ¿Es cierto que no quemó usted el biochar, que no lo utilizó como combustible? Entonces ellos pueden llegar a hacer esta verificación tan profunda como ellos quieran, pero la manera que también nosotros como productores de biochar documentemos mejor nuestros procesos, tengamos nuestros procesos de producción, nuestras bitácoras de producción, la recepción de la biomasa, la salida del biochar, de la mejor manera documentada, pues da más certidumbre y certeza a nuestro proceso, ¿no? Ujú. ¿Y cuántas emisiones de CO2 equivalentes se espera compensar con este proyecto? Pues mira, tomando más o menos como un factor de conversión conservadores, que son 6.000 toneladas, o sea, cada tonelada de biochar equivale a 2 toneladas de CO2 equivalente. Entonces, digamos que si en una línea de producción tenemos 6.000 toneladas de biochar, restándole más o menos no sé, te voy a decir un número, no lo tengo exacto, pero digamos, como para cerrar los números, si nosotros emitiéramos 1.000 toneladas de CO2 durante nuestro proceso, nos quedarían 5.000 toneladas netas de biochar para convertirlas a 10.000 toneladas de CO2 equivalente que estamos removiendo. Más o menos así es como salen los números rápidos, ¿no? No te digo, no es tan lineal, porque tienes que ver el análisis de ciclo de vida, la determinación, tus análisis de laboratorio de caracterización para verificar esos números de conversión, porque allí es donde se sacan con unas fórmulas muy sofisticadas. Pero bueno, así es más o menos como se hacen los números rápidos. Sigamos hablando de números. Nosotros al principio del episodio dijimos que esta planta de Guanajuato que inauguraron tuvo una inversión de 60 millones de pesos mexicanos, que según Google son alrededor de 3.5 millones de dólares. Cuéntanos un poquito sobre qué fuentes de financiación tiene este proyecto, qué incentivos, si hay alguno del gobierno. Sí, ¿cómo se puede financiar actualmente un proyecto de este tipo? Aparte, pues, de los ingresos que va a generar durante su vida. No sé si existen otras fuentes de financiación que se pueden emplear. Pues nosotros la verdad tenemos una gran fortuna de tener unos financiadores que nos dieron un fondo semilla para desarrollar este proyecto. Entonces, esos 3.5 millones de dólares de los que hablamos están garantizados a través de este financiamiento, y con la paciencia del financiador de empezar a generar ingresos a través de la venta de los créditos de carbono.
en lo que crecemos el mercado del biochar y realmente se hace un mercado del biochar. Entonces, este dinero es un financiamiento privado de un fondo, bueno, de una empresa belga que se llama Chemexon y que a través de nuestra, digamos, nuestra compañía madre que se llama The Next 150, entra esta primera inversión directa para hacer esta planta de biochar en México, ¿no? Entonces, Chemexon y The Next 150 son los socios financiadores para el proyecto de biochar en México. Vale, súper interesante. Y no sé si nos puedas compartir un poquito sobre temas de rentabilidad, cuál es, digamos, el retorno de la inversión esperada de un proyecto de este tipo, eh, y también qué consideran ustedes que sería el éxito del proyecto. O sea, ¿cuándo van a decir ustedes este proyecto fue exitoso versus este proyecto fue un aprendizaje? Pues mira, la verdad ahorita el retorno de la inversión es un tema complicado. En los primeros 2 años y por el desconocimiento también, la verdad, que teníamos de cómo se mueve el mercado, o sea, ya no son residuos, ahora les llaman recursos, ¿no? De esta revalorización de residuos en México. Los primeros 2 años nosotros no prevemos como ninguna ganancia, ningún retorno de la inversión. O sea, realmente creo que vamos a empezar a generar en esta primera planta, ¿eh? O sea, ¿por qué? Por el costo de la biomasa residual, por el costo de esta transformación del rastrojo para llevarlo a una paca y después nosotros transformarlo. Entonces, aquí en esta primera planta, la verdad, no, en los próximos 2 años no vemos ninguna ganancia. ¿Cómo vamos a compensar? Con la venta, o sea, el ingreso, más o menos equilibrar un punto de equilibrio con la venta de los créditos de carbono, pero donde sí vemos que puede haber otras oportunidades como empresa o sea, para hacer un balance, es en la apertura de una nueva planta en Jalisco. No sé si ustedes sepan que Jalisco es la tierra del tequila, ¿no? Y allí hay muchísima biomasa residual. Y allí, o sea, en esta abundancia de biomasa residual, económicamente, o sea, el modelo financiero es más viable para ser rentable en términos de inversión, o sea, de un retorno de la inversión más rápida. Y allí, o sea, ya con ese parejo, podemos pensar que un proyecto ya establecido y moviéndose puede tener un retorno de la inversión aproximadamente, no sé, como de un 18%, ya cuando esté establecido y generando estos ingresos de los créditos de carbono que o sea, haya empezado o sea, como a cubrir un poco sus CAPEX y ya que los OPEX o sea, los costos operativos se hayan estabilizado un poco más, ¿no? Entonces, ahí vamos, ahí vamos. ¿Cuáles serían entonces los principales retos que enfrentaría un proyecto de biochar? Los retos que enfrenta un proyecto de biochar, todos, o sea, pero el primero, y fíjate que en marzo, en una conferencia de carbón en Estados Unidos, había un panel específico de biochar y estaba así como la crema y nata de biochar, ¿no? En todos los sentidos. Y una de las preguntas era de la audiencia, una persona preguntaba, ¿qué es lo que se necesita o qué es lo que los inversionistas primero ven ahorita para financiar un proyecto de biochar, ¿no? O sea, ¿cuáles son los indicadores que ven? O sea, para decir, este es un proyecto sólido. Entonces, uno es el equipo que va a implementar el proyecto de biochar. Dos, es asegurar el abasto de la materia prima. ¿Y por qué? Porque imagínate que alguien llega, o sea, llega otra persona como que Maxon y te dice, yo te voy a confiar en ti, te voy a dar 3,5 millones de dólares para desarrollar un proyecto, no sé, a 10 años, y resulta que en el año 2 no tuviste la capacidad de generar estos acuerdos con la comunidad o con la comunidad o con los productores, los generadores de estos recursos, para asegurar el abasto de tu materia prima, o sea, de tu biomasa residual para hacer el biochar. Entonces, esos dos, y después es el uso final del biochar, porque para el mercado de los créditos de carbono no es suficiente generar el biochar. El crédito de carbono, su ciclo está terminado cuando está en una permanencia de 100 años o más. ¿Y qué se considera un banco de carbono? En el suelo o en una industria de cemento o en un asfalto, ¿no? Dependiendo de las temperaturas y la degradación.
pero ese es el ciclo completo. Entonces es el equipo, la biomasa y el uso final que le puedas dar a ese biochar. El final, si tú tienes esos tres elementos, no digo que de manera natural, pero es mucho menos complicado conseguir un financiamiento sólido para poder hacer este negocio. Y la pregunta que me hicieron antes que no respondí, que ¿cuál sería para mí un factor de éxito del biochar? O sea, de nuestro proyecto es que tengamos una producción continua, que tengamos un uso final también garantizado, o sea, no solamente el abasto garantizado, pero también un uso final garantizado, donde haya un impacto real, o sea, de descarbonización, a lo mejor en una cadena de suministro o en una cadena de valor. Y hay muchas, 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 o sea, porque imagínate para la cerveza Corona, poder trabajar con los agricultores que les dan a ellos la cebada, que ellos empiecen a darnos sus residuos de la cebada y nosotros les demos el biochar a cambio, el impacto que tiene en la cerveza que ellos están produciendo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer y que se pueden mover a través de esta industria del biochar. ¿Y cuáles son los grandes riesgos? ¿Qué problemas podría enfrentar un proyecto de biochar que tú digas, esto podría llevar al fracaso a un proyecto como este? Um, Cambios climáticos muy severos, como Ujú. por ejemplo, en el caso, pero lo voy a centrar donde estamos nosotros, van 2 años seguidos que en el invierno no siembran ni trigo ni cebada, al menos el distrito de riego, que trabajan con restricciones de agua, ¿no? Porque las presas no están llenas. Y entonces dicen, la presa está al 30%, no sabemos si va a llover o sea, en el verano, y ellos prefieren guardar esa agua para la siembra del maíz porque las cosechas son más abundantes, ¿no? Comparadas con el trigo. ¿Qué es otro riesgo? También los precios internacionales, ¿no? Que le meten mucho dinero y no hay. Entonces, aunque haya agua, deciden no hacerlo porque los insumos están muy caros o el precio del grano está muy, muy, muy bajo. Y otro factor que pudiera poner en riesgo a lo mejor un proyecto de biochar que en el momento no existe, pero que hubiera una mala práctica internacional, como algunos proyectos de carbón han tenido, y que se hiciera como un problema reputacional difícil de revertir, ¿no? Interesante. Me ha gustado mucho esta charla porque hemos hablado de cerveza, de tequila. Espero hablar Cosas también básicas. de mezcal también. Bueno, no, un montón de cosas que la verdad no me había imaginado. Muy bacano. ¿Hacia dónde crees que va la industria? ¿Hacia dónde crees que tiende esta industria? La industria, como te digo, hay muchos productores de biochar pequeños y que van a seguir siendo pequeños porque así es su escala. Ojalá haya más industrias de estas chiquitas para los que no pueden escalar industrial, para este manejo de residuos, para esta revalorización de residuos. Yo creo firmemente que la industria va a despegar, que va a haber esta revalorización no por los apoyos gubernamentales, por ejemplo, esto que te comenté que en Estados Unidos están dando, sino porque los gobiernos, algunos gobiernos y algunas industrias del mercado voluntario están fomentando la compra de estos créditos o sea, se llaman CDRs, que son el Carbon Dioxide Removal, que ellos son los que están fomentando el crecimiento de esta industria y a través de estas compras grandes que hacen empresas como Microsoft, Shell, Shopify, etcétera, que ellos están dentro del mercado voluntario y quieren, o sea, ir como agotando o más bien como haciendo un offset de su huella de carbono o de lo que causan, ellos están fomentando este crecimiento del mercado. También son compras grandes, consolidadas, que desafortunadamente productores pequeños de biochar no pueden acceder porque sus procesos de diligencia de vida son extenuantes y son complicados, o sea, no son para cualquier empresa. Pero si logra, o sea, si la mayoría de los productores pueden ir escalando poco a poco para llegar a esos niveles o agruparse para llegar allí y hacer esas ventas consolidadas, estos grandes corporativos, eso es lo que va a levantar mucho la industria. Y a lo mejor también estos grandes corporativos, no solamente ofrecer la compra, pero voltear a ver si hay un proyecto que es semisólido, cómo se puede hacer sólido
para levantarlos y que pueda ser su proveedor, ¿no? Vale, tú también eres cofundadora del Instituto Latinoamericano de Biochar. Cuéntanos un poquito del Instituto Latinoamericano de Biochar, en qué consiste, cuáles son sus objetivos y, y si le quieres dejar alguna invitación a la audiencia, pues alrededor del tema del biochar. Pues sí, muchas gracias. El Instituto Latinoamericano del Biochar, ¿ustedes saben quién es Don Francisco o son demasiado jóvenes para saber quién es Don Francisco? Sí No, bueno. sé, claro que sí. Bueno, Don Francisco era un presentador de televisión chileno y tenía una frase que decía nuevo de paquete. Entonces, bueno, el Instituto Latinoamericano del Biochar está nuevo del paquete, es una institución, es una asociación civil que creamos para atender el área de investigación y desarrollo del biochar en América Latina. Vimos este vacío fértil que existe ahorita. Hay algunas otras instituciones o referentes de iniciativas o institutos de biochar en otras partes del mundo, pero no en América Latina. Entonces, lo que nosotros queremos crear son estas investigaciones locales para que se pueda fomentar la investigación, el desarrollo que apoya a la industria, porque muchas veces la investigación y la industria no están de la mano, entonces queremos unir esta parte de la investigación, la industria, para que la investigación básica se aplique y pueda ser productiva. También queremos integrar a productores de biochar, a usuarios de biochar y prestadores de servicios del biochar. Queremos hacer una comunidad, un ecosistema con sesiones no solamente de un tipo de podcast como el que estamos haciendo ahorita, pero con temas muy específicos, pero también comunidades de práctica y aprendizaje donde podamos compartir estas historias de éxito y lecciones aprendidas y mejorar para crecer todos, ¿no? O sea, ahorita no hay varios productores importantes de biochar en América Latina, no se considera todavía que pueda haber una competencia, entonces pues hagamos comunidad para crecer, ¿no? O sea, de aquí a que podamos ser competencia va a pasar mucho tiempo, ¿no? Entonces, mejor hagamos comunidad y ayudémonos a crecer. Y bueno, esa es la intención del Instituto Latinoamericano del Biochar. Genial. Bueno, ¿dónde te pueden encontrar las personas y si alguien te quiere contactar, por dónde te puede contactar? Bueno, yo estoy en LinkedIn como Luisa Marín. También estoy en LinkedIn como bajo General Biochar Systems y el Instituto Latinoamericano del Biochar. Y lo siento, soy muy mal con las redes sociales, pero sé que estamos en Instagram, en Facebook y en X. Y también tenemos canales de YouTube. Entonces, las palabras claves son Instituto Latinoamericano del Biochar, General Biochar Systems o en LinkedIn Luisa Marín. Claro que sí. Ay, muchísimas gracias, Luisa. De verdad, cada vez vamos aprendiendo más, se nos van aclarando un poquito esto de las dimensiones, de las medidas, de cuánto es mucho y cuánto es poquito. Es difícil entender eso al principio, pero cada vez vamos teniendo como una noción más clara de cómo funcionan este tipo de productos y este tipo de proyectos. Muchísimas gracias también a Sebastián y a todos los que nos escuchan, por supuesto. Gracias por llegar hasta el final del episodio. Si les gustó este episodio y quieren que otras personas aprendan sobre este tema, por favor, inviten a los otros a que oigan a Neto Positivo, compartan el episodio, hagan clic en la campanita. Y bueno, también los invitamos a seguir la conversación en LinkedIn y en Instagram. Nos pueden escribir, nos pueden hacer recomendaciones, nos pueden recomendar temas de los que quieran aprender, personas que consideren expertas en temas de medio ambiente. Recibimos todas las sugerencias. Nos pueden escribir también a netopositivopodcast@gmail.com y bueno, seguiremos en contacto con todos ustedes. Muchísimas gracias. Y hasta el próximo episodio. Luisa, un saludo desde Colombia, muy afectuoso. Y bueno, esperamos poder seguir interactuando contigo en el futuro y con todas las personas que están trabajando por resolver los problemas graves que tenemos en el planeta.
Son muchos y muchísimas gracias por la oportunidad de compartir nuevamente, por tercera vez, porque escuché los episodios que hicieron anteriormente y nuevamente, no hay un experto. Aprendí mucho con los dos episodios que escuché que hicieron ustedes, también de dos mexicanos metidos en el biochar. Entonces, gracias por la oportunidad de dar a conocer a la audiencia un poco más sobre el biochar, los retos de la industria de montar un proyecto de biochar y pues muy agradecida por el espacio y un gusto conocerles.